la base nitrogenada, ¿ya? Pero el más importante es el nucleótido. Por lo tanto, los ácidos nucleicos podemos decir que son polinucleótidos. En el caso del ADN, el nucleótido está formado por desoxirribosa, que es el azúcar, las bases nitrogenadas y el grupo fosfato. En el caso del RNA, estaría formado por ribosa, base nitrogenada y el grupo fosfato. En cuanto a las bases nitrogenadas, tenemos de dos tipos, purinas y pirimidinas, ya adenina y guanina, y en el caso de pirimidina, citosina y timina. Aquí está la estructura de las bases nitrogenadas para que ustedes vean las bases purinas, en el caso de la adenina y guanina, están constituidas por estructuras de doble enlaces, ya doble anillo específicamente, y las otras en un anillo simple, que en el caso de las pirimidinas. Esto es importante y lo vamos a comentar más adelante, esto de los anillos y estos dobles enlaces, por qué tienen importancia, ¿ya? En cuanto a la estructura del ADN, son dos hebras, ya que son antiparalelas, una en sentido sense y otra antisense, si ustedes recuerdan, y que están unidas entre sí a través de puentes de hidrógeno. ¿Ya? Las bases nitrogenadas, entonces tenemos alguien tiene el micrófono abierto y se escucha. Ya tenemos entonces dos hebras, un sentido, una en 5,3 y otra en sentido 3,5. Entonces, como yo les decía, son dos hebras en el caso del ADN, que son antiparalelas, antisense y sense, y que están unidas entre sí a través de las bases nitrogenadas mediante puentes de hidrógeno. ¿Ya? El azúcar, como ustedes la ven, el fosfato está hacia el exterior, luego el azúcar, y al interior de estas moléculas está las bases nitrogenadas y la unión es a través de puentes de hidrógeno. Lo que yo les hablaba hasta el minuto, entonces tenemos dos tipos de ácidos nucleicos, DNA y RNA, ¿ya? Que están constituidos por una molécula, en este caso que es un nucleótido. En el caso del ADN también se pueden llamar desoxirribonucleótidos, y en el caso del RNA ribonucleótidos, y a su vez están formados por un fosfato, un nucleócido, que es azúcar y base nitrogenada. El azúcar, en el caso del RNA, es una ribosa, y en el caso del DNA es una desoxirribosa. La base nitrogenada pueden ser purinas, adenina, guanina, y en el caso de las piriminas pueden ser citosina, timina, uracilo, que es lo que ocurre en el caso del RNA, que también lo vamos a comentar. Eso es un resumen de lo que yo les comenté hasta ahora. En cuanto a yo les comentaba que las bases nitrogenadas se unen entre sí a través de puentes de hidrógeno, ya en citosina, guanina ocurren uniones, un triple puente de hidrógeno, y entre adenina y timina doble enlace de hidrógeno, ¿ya? Por lo tanto, las uniones citosina-guanina son mucho más fuertes entre sí. Todo esto, te das cuenta, la estructura del ADN se le atribuye a Watson y Crick, si ustedes recuerdan, y lo han visto en los textos. Ellos describen en el año 1953 la estructura de doble hélice del ADN, que es la que ustedes ven acá. Esta fue en la publicación que ellos hicieron. Pero siempre se le atribuyó a Watson y Crick este descubrimiento, pero con el paso de los años se ha descubierto que realmente ellos tuvieron una contribución, pero hay una persona que fue mucho más importante en todo el descubrimiento de la hebra de ADN, ¿ya? Y que es Rosalind Franklin, que ustedes la pueden ver acá. Ella, mediante estudios de cristalografía de rayos X, ya proponía una posible estructura de doble hélice del ADN, y hubo algunas hay cosas en la historia que se comentan de que Watson y Crick se atribuyen prácticamente este descubrimiento. Ellos tuvieron acceso a resultados de Rosalind Franklin mediante un colega que les facilitó fotografías de los resultados que Rosalind Franklin tenía hasta ese minuto, y en ese minuto Watson y Crick plantean su modelo de doble hélice. Sin embargo, hasta antes de esto,
Watson y Crick acreditaban que era una triple hélice. Entonces, después ellos cambian a doble hélice cuando tienen acceso a los resultados de Rosalind Franklin. Rosalind Franklin, ustedes pueden ver acá, y este es el colega, Maurice Wilkins, que fue el que facilitó las fotografías, porque ellos trabajaban juntos, le facilitó las fotografías con resultados de cristalografía de rayos X a Watson y Crick, y con ello ellos plantean su modelo y publican y obtienen un premio Nobel, y no reconocen a Rosalind Franklin por este descubrimiento, sino que ellos atribuyen, y en el paper, y tanto en su discurso, ellos dicen que basado en observaciones en la naturaleza, pero en ningún minuto reconocen que, basado en los resultados previos de Rosalind Franklin, ellos fueron capaces de plantear ese modelo. Es tanto que Rosalind Franklin hasta ese momento ya había avanzado inclusive en el pareamiento de la fase nitrogenada. Ella también ya tenía resultados con relación a eso, y se descubrió posteriormente, ella fallece en el año 1958, a la edad de bastante joven. Bueno, yo trabajaba con rayos X, probablemente no se cuidaba mucho, fallece de cáncer, y ella, el premio Nobel se entrega en el año 63, ella estaba fallecida, por lo tanto, y no hubo ningún reconocimiento tampoco de parte de Watson y Crick. Actualmente la ciencia la reconoce como una persona muy importante en el descubrimiento de la doble hebra del ADN, y se le ha dado el nombre, inclusive algunas misiones espaciales que van a llevar, el transbordador va a llevar el nombre de ella en reconocimiento justamente a este olvido, vamos a llamarlo así, que se hizo de su nombre en el descubrimiento de algo tan importante como fue la estructura del ADN. ¿Ya? Estos son resultados de ella, de fotografías, de cristalografía de rayos X, en la cual podemos observar las distintas formas que puede adoptar el ADN, la forma B y la forma A, que si ustedes recuerdan el artículo que yo les envié, aparecen también estas distintas formas del ADN, y que ella ya era capaz de observarlas, imagínense, antes de los resultados de Watson y Crick. Ahí están las conformaciones del ADN, la forma B, que es la estructura de doble hebra, que es la que se plantea en la publicación de Watson y Crick, la forma A, que es la que se observa en condiciones de deshidratación de la célula, se puede observar, y una forma Z, que también aparece en el artículo que yo les envié, que tiene que ver con los distintos ángulos que puede tener esta estructura dependiendo, ¿cierto?, de la estructura de las hélices del ADN, que lo vamos a conversar más adelante. Bueno, ahí también están las estructuras, y como yo les mencionaba, dependiendo de estos ángulos, vamos a reconocer estas tres formas que puede tener el ADN, que es forma B, la A o la forma Z. Entonces, estos cuatro personajes están involucrados en el descubrimiento de la estructura del ADN. Todos los textos atribuyen a Watson y a Crick este descubrimiento, pero si hacemos justicia, Rosalind Franklin tuvo un papel muy importante en estos descubrimientos. Por lo tanto, no solamente a Watson y Crick le podemos atribuir este descubrimiento. Wilkins también aparece involucrado, pero la verdad, él trabajaba con Rosalind Franklin y tuvo un papel, en este caso, bastante feo en esta historia, que fue el facilitar fotografías que eran de su propia colega. Yo no sé qué tanto le podemos atribuir a él dentro de este descubrimiento, considerando lo que él hizo. ¿Ya? No fue muy ético. Bueno, como yo les comentaba, también Rosalind Franklin ya había avanzado hasta ese tiempo en cómo se pareaban las fases nitrogenadas. Y lo que yo ya les había adelantado, que citosina y guanina se parean entre sí a través de triple enlace de hidrógeno, y timina y adenina a través de un doble enlace de hidrógeno. También ya les mencioné, son hebras antiparalelas, una en sentido sense y antisense. Los grupos fosfato están hacia el exterior y son los que le dan la carga a la molécula de ADN. Luego la molécula de azúcar, en este caso, la desoxirribosa,
y al interior entonces están las bases nitrogenadas que se parean entre sí a través de puentes de hidrógeno. ¿De qué es lo que es responsable el ADN? Es responsable entonces del almacenamiento de la información genética de un organismo, está escrita en la forma de un código, o en secuencias de 3 nucleótidos reciben el nombre de codones, si ustedes recuerdan, y un aminoácido puede ser codificado por 2 o más codones. Por eso es que se habla que el código genético es degenerado, ya porque un mismo aminoácido puede ser codificado por varios codones. Los nucleótidos en el caso del ADN son la adenina, timina, citosina y guanina. Acá aparece un ejemplo en el caso de la fenilalanina, que es este aminoácido, que puede ser codificado por esos 4 codones que ustedes ven acá. ¿Ya? Entonces, y en el caso de la cisteína tenemos 2 codones que pueden codificarlo. Por eso es que se habla que este código genético es degenerado. ¿Ya? Ahí podemos, si ustedes recuerdan de sus clases de bioquímica, tenemos acá el código genético en el cual podemos observar las bases nitrogenadas, ¿ya? Y viendo cómo ellas se combinen, pueden formar entonces los distintos aminoácidos. Ya vimos entonces que el ADN en cuanto a estructura es una doble hebra, una hebra en sentido sense, que en este caso es 5,3, y una antisense que es complementaria en sentido 3,5. Y tenemos distintos tipos de ácidos desoxirribonucleicos. Tenemos el ADN genómico, que está en el núcleo de la célula, y tenemos el DNA mitocondrial, ¿ya? 2 tipos de DNA. Entonces, uno que está en el núcleo y otro que está localizado en las mitocondrias. Vamos a conversar un poquito ahora de las diferencias entre estos 2 tipos de ADN. En cuanto al tamaño, el ADN nuclear o genómico, ustedes pueden ver que tiene un gran tamaño, 6,6 por 10 elevado a 9 pares de base, o 6.600 megabases. En cambio, el DNA mitocondrial es más pequeño, 16.500 pares de base, o 16,5 kilobases. Este ADN nuclear es lineal, en cambio el DNA mitocondrial es circular. Él está ubicado en los genómicos en los distintos cromosomas, ¿ya? Y acá existe uno con decenas de copias en cada mitocondria. Algo que también es importante es que en el DNA nuclear solamente un 3 o un 5% codifica, en cambio el DNA mitocondrial prácticamente todo es codificante. Y esto es justamente porque no existe en el DNA mitocondrial DNA repetitivo y la presencia de intrones tampoco, ¿ya? En cambio, en el DNA genómico existe una abundante cantidad de DNA repetitivo y existen intrones en la mayoría de los genes, ¿ya? El número de genes contenidos en el DNA genómico son alrededor de 23.000. En los textos anteriores al año 2001, ustedes van a encontrar que se hablaba de sobre 100.000 genes, pero con el proyecto Genoma Humano se llegó como resultado que existen alrededor de 23.000 genes en el ser humano, ¿ya? Y en el DNA mitocondrial están contenidos 37 genes. Algo que también es muy importante en cuanto a la diferencia entre DNA nuclear y mitocondrial es el origen. El DNA nuclear o genómico tiene origen tanto paterno como materno. En cambio, el DNA mitocondrial solo tiene origen materno. ¿Ya? ¿Por qué se cree que ocurre esto? Antiguamente se pensaba que el DNA era solamente materno, porque como las mitocondrias estaban localizados en el cuello del espermatozoide, entonces cuando se producía el proceso de fecundación, entraba solamente la cabeza del espermatozoide y quedaba el resto, ¿cierto?, fuera. Por lo tanto, por eso se creía entonces que solamente era de origen materno el DNA mitocondrial. Pero cuando se comenzó a hacer ICSI, la inyección intracitoplasmática del espermatozoide, se introduce el espermatozoide entero dentro del, en este caso, del óvulo. Entonces, ¿cómo entonces no se expresa el DNA mitocondrial paterno si está ocurriendo eso? Y ahí se dieron cuenta que durante el proceso ya de espermiogénesis,
en este caso, el DNA mitocondrial paterno es marcado con una proteína que se llama ubiquitina, y esa ubiquitina es reconocida dentro del óvulo por un sistema de caspasas que degrada ese DNA mitocondrial paterno, y por eso se expresa solamente el DNA mitocondrial materno. Se hicieron estudios en los cuales se marcó con fluorescencia el DNA mitocondrial paterno, y se vio que una vez introducido dentro del óvulo, esto comenzaba a desaparecer la fluorescencia, y se comprobó entonces la presencia de este sistema de caspasas que reconocía a la proteína ubiquitina y que producía la degradación. ¿Por qué se cree que ocurre esto? Se cree que ocurre porque es una forma de protección del ADN, del ADN mitocondrial, porque el espermatozoide, en su recorrido al óvulo, podría sufrir un daño, un daño a este ADN a través, ya sea de radicales de oxígeno, y ese espermatozoide no tiene cómo corregir, en el caso que ocurrían errores en el ADN, no tiene una maquinaria para corregir si ocurrieran mutaciones, y por lo tanto se expresarían inmediatamente. Eso es lo que se cree, por lo cual estaría ocurriendo esta degradación del DNA mitocondrial paterno, y solamente entonces tendríamos 37 genes aportados por el DNA mitocondrial materno. Por lo tanto, es verdad que somos más hijos de nuestras madres finalmente, ¿ya? Así que no se ofendan cuando les digan hijos de su madre, porque la verdad tenemos 37 genes que nos aporta solamente nuestra madre. Algo que también, como yo les comentaba, el DNA tiene alrededor de 23.000 genes, el DNA humano, el genómico. Se pensaba que teníamos más de 100.000 porque como éramos organismos superiores, pero vean ustedes que el ratón, el músculo, tiene 30.000 genes. Un ratón tiene más genes que nosotros. El C. elegans ya tiene alrededor de 19.100 genes, y la mosca, la Drosophila melanogaster, tiene alrededor de 13.700 genes. Plantas de maíz tienen alrededor de 100.000 genes. O sea, nosotros, la verdad, no somos tan superiores como nos creíamos, si ustedes ven que tenemos alrededor de 23.000 genes. En relación al DNA mitocondrial, como yo les comentaba, este DNA mitocondrial aporta con 37 genes, que son principalmente genes que codifican para citocromos, que están involucradas en la cadena de transporte de electrones que ocurre justamente en la mitocondria, ¿ya? También codifican las subunidades del RNA ribosomal, la unidad pequeña y grande del RNA ribosomal, ¿ya? Y principalmente citocromos que están involucradas en la cadena de transporte de electrones. A diferencia del DNA genómico, que es lineal, este DNA mitocondrial es circular y también es doble hebra. Propiedades de los ácidos nucleicos. Tenemos entonces que en el caso del ADN, ya lo comentamos, es una doble hebra que son complementares, es resistente a las altas temperaturas y pH alcalino, es capaz de disociarse, desnaturarse, o melting, que es conocido, a una temperatura sobre los 90 grados, ¿ya? Y a un pH alcalino, y si esta temperatura baja de los 65 grados y hay un pH neutro, es capaz de reasociarse nuevamente por la complementariedad que existe entre las bases nitrogenadas. Otra propiedad importante que tiene el ADN es la absorción de luz ultravioleta, y esto ocurre a los 260 nanómetros. El ADN es capaz de absorber luz ultravioleta. ¿Por qué? A través de las bases nitrogenadas. Las bases nitrogenadas, como yo les comenté, tienen estos anillos, ¿ya? Y estos anillos, esta estructura química es la que permite la absorción de la luz ultravioleta y permite que el ADN pueda ser, en este caso, cuantificado en el laboratorio. Entonces, ¿cuál es la estructura química del ADN que permite su cuantificación? Las bases nitrogenadas. ¿Ya? Eso que les quede muy claro, porque inclusive una pregunta hasta de examen de grado y muchas personas a veces no la han sabido responder. ¿Ya? Es algo tan básico.
¿Cuál es la estructura química responsable de la absorción de la luz ultravioleta? En la cuantificación son las bases nitrogenadas. ¿Por qué? Porque tienen anillos, en este caso aromáticos, que son los que permiten también la cuantificación de las proteínas. Si ustedes recuerdan, los aminoácidos aromáticos tienen también anillos, y son los que permiten también cuantificar las proteínas a 280 nanómetros. Volviendo a las propiedades del ADN, como yo les comentaba, el ADN es capaz de disociarse a altas temperaturas y nuevamente reasociarse a pH neutro y temperaturas menores a 65 grados. Es una propiedad muy importante del ADN. Es estable a altas temperaturas. Es capaz de absorber la luz ultravioleta a 260 nanómetros mediante las estructuras que yo les comentaba recién, que eran las bases nitrogenadas. ¿Ya? Pasamos ahora a recordar un poquito del RNA. El RNA es responsable de la transferencia de la información genética, es decir, de la expresión génica, y es una hebra simple, a diferencia del ADN, y los nucleótidos son adenina, uracilo, citosina y guanina. Fíjense acá ustedes que la timina es reemplazada por uracilo. Y tenemos distintos tipos de RNA. El RNA mensajero, que me imagino que ustedes recordarán, el RNA de transferencia, los RNA ribosomal. El secuenciamiento, ya mediante las técnicas de NGS o de Next Generation Sequencing, ha permitido identificar una serie de otros RNAs, entre los cuales tenemos RNAs largos no codificantes, microRNAs. Vamos a comentar ellos más adelante, pero existen más RNAs de los que nosotros conocemos tradicionalmente, ¿ya? Existen, como ya los más conocidos actualmente, microRNAs, RNAs largos no codificantes, y que tienen un papel importante en la regulación de la expresión génica. El mensajero, si ustedes se recuerdan, ¿cierto?, de que es la copia de información del ADN y la transporta hasta los ribosomas. El transferente es el que se une a los aminoácidos para formar las proteínas en este caso, y el ribosómico se asocia a las proteínas y forma los ribosomas, en la cual ocurren los procesos de descodificación. Aquí algunas diferencias entre los tres RNA más conocidos: transferencia, mensajero y ribosómico, ya para que ustedes las revisen después con más calma. Ahí está el RNA, en el cual se ven sus bases nitrogenadas, ¿ya? Citosina, adenina, uracilo y guanina, y es una hebra simple. Diferencias entre DNA y RNA, aquí ustedes pueden observar, recordando lo que ya vimos, en el caso del RNA, la ribosa es el azúcar, y en el DNA es la desoxirribosa. Las bases nitrogenadas, la diferencia es que en el ADN hay timina y en el RNA uracilo. El número de hebras es una hebra simple en el RNA, el DNA es una hebra doble, y en cuanto a estabilidad al calor, el DNA es estable a altas temperaturas, por eso es que se utiliza en varias metodologías. En cambio el RNA no. El RNA no es estable a temperaturas superiores a 4 grados Celsius, el RNA se puede degradar. Y otra cosa importante, ambos, RNA y DNA, absorben luz ultravioleta. Ya es una propiedad importante, común a los dos, porque ambos contienen bases nitrogenadas. ¿Todo bien hasta ahora? Sí. Sí. Ya. Continuamos Todo entonces. bien, profesor. Continuamos entonces recordando un poquito sobre la organización estructural del ADN. El ADN, nosotros estábamos en este punto ahora analizando a nivel cómo está constituido, ¿cierto?, a través de la molécula base, que son los nucleótidos, ¿ya?, y la base nitrogenada, y cómo ocurre el pareamiento de la fase nitrogenada. Pero el ADN, nosotros lo encontramos, ¿cierto?, el genómico, en estructuras conocidas como cromosomas. Y para formar esta estructura, este ADN se enrolla, ya como ustedes lo ven acá, en proteínas que son conocidas como histonas, formando lo que se conocen también como nucleosomas, o estructuras conocidas también como collar de perlas. Y esta
compactación del ADN es la que origina entonces los cromosomas, que es lo que nosotros encontramos en el núcleo de la célula. Y hay regiones de estos cromosomas en las cuales están entonces contenidos los distintos genes, que lo vamos también a ver estos conceptos. Entonces ahí ustedes pueden ver los cromosomas, en los cuales se encuentra el DNA genómico, que son 22 autosomas, y los dos cromosomas sexuales X e Y. En estos cromosomas entonces están localizados los 23.000 genes que han sido mapeados entonces en el genoma humano. Entonces, algunos conceptos: el cromosoma sería entonces una larga e ininterrumpida secuencia de nucleótidos. El gen es una secuencia de nucleótidos que constituye una unidad de herencia, ya constituida entonces por estructuras que se conocen como exones e intrones, que lo vamos a ver. Y el genoma es un conjunto de genes de un organismo, que en el caso del ser humano está constituido por 6.000 megabases, y están contenidos entonces en el genoma alrededor de 23.000 genes. Como ya les comenté, el gen es una secuencia de nucleótidos que va a informar para la síntesis de un polipéptido, y tenemos genes que son del tipo tanto estructurales como reguladores. Aquí tenemos un cromosoma, tenemos el núcleo, tenemos un cromosoma, en el cual se pueden ver ya los extremos del cromosoma, que se llaman telómeros, y también la región central, el centrómero. Y aquí tenemos un cromosoma que, si nosotros estiramos este cromosoma, vamos a ver que hay regiones que están con estructuras constituidas por exones, intrones y regiones promotoras, que se conocen como, reciben el nombre de gen. ¿Ya? Entonces, en un cromosoma están localizados los genes, y aquí aparecen también algunos conceptos como son el locus, que sería el espacio físico que ocupa un gen en el cromosoma, y hablamos de loci cuando nos referimos a los distintos espacios que ocupan los genes en un cromosoma. ¿Me están escuchando? Sí, Sí, se escucha profesor, bien. se escucha bien. Sí, escuchamos bien. Todo bien. Ya, es que el profesor León me está escribiendo que dice que pasó algo con tu clase, me dicen. No, que se le cortó la luz a Lorenita. Entonces, por eso que él me está preguntando si ocurrió algo con la clase, pero hasta ahora... Dejen responderle para que se quede tranquilo. Entonces, yo les voy a ir preguntando por si ocurriera algo, porque aparentemente se cortó la luz en la casa de Lorena y se le apagó el PC. Entonces ella está preocupada si yo pude seguir haciendo la clase. Pero hasta ahora, ningún problema. Bueno, entonces, dos conceptos. Locus sería el espacio físico que ocupa un gen en un cromosoma, y loci es cuando nos referimos al espacio que ocupan distintos genes en un cromosoma. Sería el plural. ¿Ya? Aquí están las definiciones que yo les acabo de mencionar. Locus sería la posición definida ocupada por un gen o una secuencia de DNA en ambos cromosomas homólogos, y el loci, varias posiciones para genes diferentes en un mismo par de cromosomas. ¿Ya? Y aquí también aparece un concepto de alelo, que sería la secuencia de DNA situada en un locus, porque se habla de alelo que estaría localizado tanto paterno y alelo materno. A ver. Entonces, ahí están los conceptos que ya les mencioné: locus, posición de un gen en un cromosoma, y el alelo sería la forma alternativa de un gen, y dependiendo si el alelo es el mismo en ambos cromosomas, hablamos de homocigoto, o si es distinto, hablamos de heterocigotos. Ya, la estructura, lo que yo les comentaba, un gen entonces está constituido por regiones, por exones e intrones. Exones son las regiones codificantes, e intrones son las regiones no codificantes de un gen. ¿Ya? Entonces, la región que codifica se llaman exones, y las que no codifican, intrones, cosa que ustedes ya lo deben recordar.
Si analizamos entonces la estructura de un gen, es un poco más compleja que exones e intrones. Un gen está constituido por una región promotora, ya que es la responsable de la unión del complejo RNA polimerasa y la subsiguiente iniciación del proceso de transcripción, que vamos a comentar después de esos conceptos, ¿ya? Regiones codificantes conocidas como exones, ¿ya? No codificantes conocidas como intrones, un sitio de inicio de la transcripción, un sitio de inicio de la traducción, un codón que indica la terminación de la traducción y una región 3' no traducida. Entonces, como ustedes pueden ver, un gen es bastante más complejo que lo que yo les estaba comentando anteriormente, que eran regiones codificantes y no codificantes, sino que existen regiones específicas, como yo les comentaba, la región promotora, que es a la cual se une el complejo RNA polimerasa, está el sitio de inicio de la transcripción, un sitio de inicio de la traducción, está el sitio de término de la traducción, y está una región que no es traducida, que en este caso es una región que no se transcribe, no se traduce a proteína. Esta región incluye una secuencia de bases nitrogenadas ricas en adenina, ya que es una poli-A, en este caso una cola de poli-A, que le confiere estabilidad al RNA mensajero, permite que el RNA salga del núcleo y permite que este RNA luego se pueda traducir a un polipéptido para que dé origen finalmente a una proteína. Entonces, el gen es bastante más complejo que lo que yo les estaba comentando. Aquí tenemos, si analizamos el flujo de la información genética, vemos que un gen está constituido entonces por exones e intrones, y por una región promotora, que es muy importante, a la cual se une el complejo RNA polimerasa para poder producir la formación del RNA mensajero, proceso que es conocido como transcripción. Ya este RNA mensajero entonces tiene en este caso una caperuza en el extremo, disculpen, en el extremo 5', y en el extremo 3' tiene una cola de poli-A que le va a facilitar a este ADN poder entonces salir por los poros del núcleo para poder que en los ribosomas entonces sea descodificado, esta secuencia de RNA entonces origine finalmente un polipéptido, lo que se conoce como traducción. ¿Ya? La transcripción ocurre en este caso en el núcleo y la traducción ocurre en el citoplasma. Eso, de una forma rápida, algunos conceptos básicos de biología molecular. Quiero volver acá a la pantalla para... Ya, eso, como yo les estaba comentando, unos conceptos básicos en relación a lo que se refiere a estructuras de ácidos nucleicos y la importancia que tienen dentro también del proceso de flujo de información genética. Hagamos un break para que tomen un café, ya, de 10 minutos, ¿les parece? Súper. ¿Ya? Okay. Y retomamos nuevamente la clase para que conversemos de las dudas que puedan tener. Entonces, hagamos un break para que se preparen un café y continuamos y aclaramos dudas de la clase que ya acabamos de ver. ¿Les parece? Ok, bueno. Muy bien. Ya, 10 minutos entonces para un cafecito. Pero Desde Miguel no ahora... está por acá, profe. ¿Ah? Miguel no está por acá para No, el no café. está Miguel, porque el café y las galletas. Ya, entonces, démonos 10 minutos, son las 10:52. A las 11, 2 minutos nos conectamos de nuevo. ¿Ya? Okay. Yo voy a dejar, voy a mantener la conexión y voy a dejar solamente silenciado
el audio y el video y nos conectamos de nuevo, ¿ya? Que otros, pero la idea es que todos idealmente partamos de un nivel similar. Entonces, por eso se empezó con una clase tan básica como la que ustedes vieron eh, con relación a estructura de ácidos nucleicos, ¿ya? Así que si hay dudas con relación a eso, quieren plantearla ahora o me pueden escribir también después si tienen más dudas. Y si no, vemos la otra clase que yo les tengo preparada en este minuto. Profe, yo tengo una consulta con respecto a lo que pasó recién en la presentación, Sí, de que usted mencionó que habían, o sea, en la cadena de doble hebra habían, una cadena era con sentido y la otra, o sea, sense y la otra no antisense. antisense. Sí. Entonces, eso no me quedó claro cuál es cuál. La sense es la que va en sentido 5-3, ¿ya? Y la antisense es en sentido 3-5. ¿Ya? La que va en sentido 5-3 es la sense, y la complementar o antisense es la que va en sentido 3-5. Ah, ya. Pero da lo mismo cómo se lee de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, porque como son antiparalelas, una va hacia arriba y la otra va hacia abajo. Entonces, Claro, no sé pero cómo la leer lectura hacia abajo. en este caso es 5-3. Estoy buscando la otra clase. Aquí está. Ya, esta también es algo bien básico de biología molecular con relación al flujo de la información genética, y es para poder que ustedes se localicen un poco con relación a los distintos procesos, y vamos a recordar de inmediato lo que estábamos viendo ahora, con relación a los dos tipos de ADN que yo les mencioné. Tenemos ADN nuclear y genómico, y al concepto que vimos también de gen, vimos conceptos de cromosoma, y aquí ustedes pueden ver en la figura los distintos genes dependiendo de los distintos órganos que tiene en el caso del ser humano. Aquí tenemos un cromosoma, específicamente el cromosoma 19, y en este cromosoma podemos ver los distintos genes que están localizados en este cromosoma, y ahí está indicando las distintas regiones del cromosoma en las cuales están localizados. Y así ocurre con todos los genes, con todos los autosomas y los cromosomas sexuales. Los genes están localizados en posiciones específicas, y cada gen ocupa la misma posición tanto en el cromosoma paterno como en el cromosoma materno, ¿ya? Lo que recién les había comentado con relación a la anatomía de un gen, que el gen está constituido por regiones promotoras, que son muy importantes para iniciar el proceso de la transcripción, regiones codificantes, que son los exones, y regiones no codificantes, que son los intrones, regiones, en este caso, que no son traducidas, en las cuales se une una cola de poli-A, específicamente el RNA mensajero, y aquí tenemos la región promotora, en la cual están localizadas unas repeticiones que son muy importantes, se conocen como cajas, y en este caso tenemos repeticiones TA-TA, o las cajas TATA, también que son conocidas, a las cuales se une el complejo RNA polimerasa para iniciar la transcripción. Entonces, veamos con un poquito más de detalle esto. Tenemos entonces en la región promotora, y tenemos regiones también que se conocen como amplificadoras dentro de lo que es el proceso de la transcripción. Entonces, ¿qué es lo que son los promotores? Señalizan el inicio de la transcripción, pueden ser cajas o motivos. Estas cajas pueden ser TATA o TATA, CAT, CG,
y que están localizadas finalmente antes del sitio de inicio de la transcripción. Están también las regiones amplificadoras, que también son conocidas como enhancer, y que potencian el nivel de transcripción. Entonces tenemos un gen, en el cual están los exones e intrones, la región promotora, y además podemos tener estas regiones conocidas como enhancer, que pueden estar localizadas a distancia de la región promotora, ¿ya? Pero que igual van a potenciar el nivel de transcripción. Y esto ocurre porque, recuerden ustedes que el ADN no está lineal dentro de la célula, sino que está, ¿cierto?, compacto, y eso hace entonces que estas regiones amplificadoras puedan quedar en contacto con la región promotora, potenciando el nivel de transcripción. ¿Ya? Aquí tenemos un ejemplo en el que tenemos el factor de transcripción que se une entonces a la región promotora, tenemos la enzima de RNA polimerasa que se une también a esta región promotora, y además están las regiones conocidas como enhancer o activadora, que como el ADN está condensado dentro de la célula, esto entran en contacto y se potencia el nivel de transcripción. ¿Ya? Acá es lo mismo, tenemos el gen, la región promotora, y estas proteínas que se unen a estos enhancers, que promueven entonces la transcripción, es decir, la formación de RNA mensajero. El flujo de la información genética es ADN, RNA, polipéptido. ¿Ya? El ADN proporciona las informaciones para que se sintetice un RNA mediante un proceso que se conoce como transcripción, y este RNA es descodificado en los ribosomas para dar origen a un polipéptido. Ese polipéptido sufre modificaciones post-traduccionales para dar origen a lo que conocemos entonces como una proteína, pero el producto final de este flujo es un polipéptido. Existe la posibilidad, ¿cierto?, que a partir de RNA se pueda formar DNA, que es una propiedad que tienen los retrovirus, ya que están bastante de moda actualmente. Entonces, el flujo es este, pero en el caso de los retrovirus pueden formar DNA a partir de RNA. Algunas diferencias entre los procesos de transcripción y traducción entre una célula procariótica y una célula eucariótica es que en la célula procariótica ambos procesos, transcripción y traducción, ocurren de forma simultánea dentro de la célula, debido a que no hay un núcleo que separe ambos procesos como sí ocurre en la célula eucariótica. Acuérdense ustedes que en la célula eucariótica en la transcripción ocurre dentro del núcleo y la traducción ocurre en el citoplasma. En la célula procariótica ambos procesos ocurren de forma simultánea porque no hay núcleo, ¿ya? Eso es importante que lo recuerden. En cambio, en la célula eucariótica, la transcripción y procesamiento del RNA mensajero ocurre dentro del núcleo y la traducción ocurre en el ribosoma, que está en el citoplasma. Entonces, el flujo de esta información es transcripción y tenemos después la traducción, en la cual finalmente tenemos la síntesis de las proteínas. Entonces, recordando esto, tenemos nuestro gen, que tiene exones e intrones, la región promotora, que tiene las cajas TATA o CG, que están en esta región, además regiones amplificadoras que pueden potenciar la transcripción. A estas cajas TATA que están localizadas en la región promotora se une el complejo RNA polimerasa para formar RNA mensajero. Este proceso se conoce con el nombre de transcripción. Este RNA mensajero sufre varias modificaciones, como la unión de una cola de poli-A en el extremo 3', la unión de una caperuza, o en este caso es una metilación en el extremo 5', que lo hace más estable y que le permite entonces salir por los poros del núcleo para ser traducido en los ribosomas que están en el citoplasma. ¿Ya? Viendo un poquito más de detalle estos procesos. La transcripción la podemos definir como el proceso de síntesis del RNA mensajero, en el cual participan principalmente la región promotora, que forma parte de los genes, y la RNA polimerasa. Se forma un transcrito que va a salir desde el núcleo hasta los ribosomas para ser, ¿cierto?,
traducido. Y tenemos también que puede haber el proceso de transcripción reversa, que es lo que ocurre con los virus RNA. Transcripción reversa quiere decir que formación de DNA a partir de RNA, que es lo que pueden hacer los retrovirus. Entonces la transcripción la podemos definir como la síntesis de moléculas de ácido ribonucleico, en este caso, utilizando el ácido desoxirribonucleico como templado. Aquí tenemos entonces la región promotora, en esta figura, en la cual ustedes pueden ver en color rojo están las cajas TATA. Ahí se une este complejo RNA polimerasa, con los factores de transcripción que ustedes ven acá, y esto entonces para promover el inicio de la transcripción. Este complejo entonces recorre la región promotora, como ustedes lo están viendo acá, y comienza entonces la formación de RNA. Ahí ustedes ven ahora a todo vapor este complejo entonces con sus factores de transcripción recorriendo la región promotora, ¿cierto? Y formando, leyendo el DNA entonces para formar un RNA, como ustedes lo están viendo acá. Ahí es una forma bien esquemática, pero acá tenemos otra figura que muestra lo complejo que es este proceso. Tenemos acá una secuencia de ADN que corresponde a un gen. Aquí está se identifica el sitio de inicio de la transcripción. Está la región promotora, en la cual están las cajas TATA, a la cual se unen distintos factores de transcripción, como ustedes ven acá. Todos estos factores de transcripción se une la RNA polimerasa, y todo este complejo entonces comienza la lectura del DNA para formar finalmente un RNA mensajero. ¿Ya? Y además, a este complejo, que ustedes ven acá, en el cual no sé si ustedes están viendo el cursor en la pantalla, tenemos el complejo RNA, puede ser potenciado todo esto mediante la unión, en este caso por un enhancer, que son estas regiones entonces a las cuales se unen proteínas que van a permitir entonces un mayor potencial de transcripción. ¿Ya? Y esas regiones pueden estar a distancia de la región promotora, pero como el ADN está enrollado dentro de la célula, ocurren estas interacciones DNA-proteína, promoviendo entonces la transcripción. Dentro de las modificaciones que le ocurren al RNA mensajero, tenemos la formación de una caperuza, también conocida como capping, y este capping lo que hace es una metilación, la verdad, en el extremo 5' del ARN, que lo que le da es mayor estabilidad a la molécula de ARN mensajero, y se requiere para la iniciación de la síntesis de proteínas en los ribosomas. En los ribosomas se reconoce este extremo 5' para iniciar la lectura del RNA, y no por la cola de poli A, sino que por el extremo 5' del RNA mensajero. Otro proceso que sufre el RNA mensajero es una poliadenilación, que ocurre en el sitio de consenso que está localizado en la región 3' del RNA mensajero, que se une una cola de poliadeninas, ya que puede variar entre 80 o 150 residuos de adenina, que se unen en el extremo 3' del RNA, y tiene por función estabilizar el RNA mensajero formado. ¿Ya? Entonces, aquí usted está mostrando cómo es la formación del RNA, y ustedes ven acá transcrito, la lectura es la hebra 5'3", en sentido 5'3", 3'. Ya, eso también aquí está mostrando el mismo proceso. Tenemos entonces, dentro del procesamiento, que es importante que ustedes recuerden, la metilación de la extremidad 5' en el RNA, la adición de una cola de poli A en la extremidad 3', y también ocurre la remoción de intrones y unión de los exones, que es lo que se conoce como splicing, si ustedes se recuerdan de sus clases de bioquímica o previamente, el splicing o corte y empalme también, que se refiere a la unión de los exones. Todo esto que ocurre entonces le da estabilidad y facilidad de desplazamiento al RNA mensajero. Pero es importante también conocer de que puede existir un splicing alternativo del RNA mensajero, que es lo que origina las isoformas ya de las proteínas,
o también el caso de un ejemplo típico es la formación de las inmunoglobulinas. Aquí tenemos un gen que tiene su región promotora, exones, intrones. Aquí están las modificaciones que yo les comentaba. Aquí la adición de la caperuza del extremo 5', ¿ya? El corte en el extremo 3', unión de una cola de poli A. Ocurre la remoción de los intrones y quedan finalmente en el RNA funcional maduro solamente los exones. El splicing, entonces, es el proceso en el cual se retiran los intrones y se unen los exones. Un gen puede tener 45.000 pares de base, pero el RNA que da origen solamente, por ejemplo, 2.500 pares de base. ¿Y eso por qué? Porque se retiran todos los intrones que forman parte de ese gen. Ya el RNA es más pequeño entonces que el gen que le dio origen. Como ya les comenté, el promotor se encuentra en el extremo al inicio, en este caso del gen, donde están localizadas las cajas TATA que yo les comentaba, a la cual se une el complejo RNA polimerasa, y en los cuales están, bueno, están los exones y los intrones que están intercalados. Aquí tenemos entonces el promotor, exones e intrones, y están los sitios de splicing, donde ocurre entonces la remoción de estos intrones, ya, con lo cual finalmente tenemos un RNA que está formado solo por exones. ¿Ya? Son retirados todos los intrones por este proceso que se conoce como splicing o corte y empalme. Eso es lo que ocurre normalmente, pero puede ocurrir, como les decía, también splicing alternativo, que lo vamos a comentar. Aquí tenemos entonces cómo ocurre este proceso. Están los exones, ¿ya? Ahí está el intrón, participan estas ribonucleoproteínas que se unen en los extremos de los exones, y esto entonces forman una estructura que se conoce como spliceosoma, y esa estructura es reconocida, y entonces ocurre el corte del intrón, el cual es, en este caso, degradado, y ocurre la unión de los exones. Entonces el RNA maduro está conformado solo por exones. Aquí tenemos otro ejemplo, el gen, en este caso en el ADN, ocurre la transcripción, ocurre la formación del RNA mensajero. Este RNA mensajero sufre las modificaciones post-traduccionales, se retiran los intrones, y finalmente el RNA mensajero está formado solamente por exones. Ya es más pequeño que el gen original, como yo les comentaba. Y este proceso en el cual el RNA mensajero va a formar finalmente el polipéptido es lo que se conoce como traducción. Aquí está lo mismo, tenemos un ADN o un gen, en este caso con sus exones, intrones, región promotora, ocurre la transcripción, se forma este ARN, el cual entonces luego sufre modificaciones post-traduccionales, o sea, modificaciones en este caso, disculpe, sufre modificaciones en el procesamiento, se retiran los intrones, se le une una cola de poli A en el extremo 3', una caperuza en el extremo 5', hasta formar este ARN mensajero maduro, que sale por los poros del núcleo hasta los ribosomas para ser descodificado y formar un polipéptido. Acá tenemos otro ejemplo. Tenemos un cromosoma, ¿ya? En el cual en esta región está localizado un gen, ¿ya? Ustedes ven acá, este gen, uno de estos genes, o sea, aquí están varios genes, uno de estos genes aparece acá en color verde, la región promotora, en azul los exones y en amarillo los intrones. Ocurre el proceso de transcripción. Tenemos acá el RNA mensajero inmaduro, que contiene entonces todavía los intrones. Ocurre el splicing, o este procesamiento de corte y empalme, se retiran todos los exones, ¿ya? Y solamente queda entonces la unión de los exones, originan este RNA. ¿Ya? Lo que yo les comentaba, un gen puede tener 45.000 pares de base, pero una vez que se retiran todos los intrones,
queda conformado este RNA solamente por 2000 pares de base, ¿ya? Se retiran todos los intrones, que son las regiones que antiguamente se conocían como RNA basura, que es lo que ustedes pueden encontrar en los textos más antiguos de biología molecular. Hoy se sabe que en estas regiones que antiguamente se conocían como RNA basura, codifican para, por ejemplo, microRNAs, y estos microRNAs están involucrados en la regulación de la expresión génica. Ya eso lo vamos a conversar más adelante también. Entonces, hoy se sabe que estas regiones, que antes se conocían como basura, son regiones reguladoras de la expresión. Y el splicing alternativo, es lo que yo les había adelantado. Tenemos acá un transcrito que está conformado por hasta los exones e intrones, y en el procesamiento ocurren entonces distintas isoformas de esta proteína, y dependiendo si está localizada en el tejido esquelético, muscular, los fibroblastos, se combinan de distintas formas los exones. Por ejemplo, aquí 1, 3, 4, 5, hasta el 11, no está incluido el exón 2. Acá se pierde el exón 3 y 10. En esta otra forma no está presente el exón 2, 3 y 10. Pero si uno analiza, todos tienen una secuencia muy parecida, ¿ya? Entonces, de esa forma se forman las isoformas, y esto ocurre mediante el proceso de splicing, pero que se conoce como splicing alternativo, ¿ya? Recapitulando lo que vimos entonces, tenemos que el gen está conformado por una región promotora, en la cual hay secuencias a las cuales se une el complejo RNA polimerasa. Existen regiones conocidas como exones, otras que son conocidas como intrones, regiones codificantes y no codificantes. Esto da origen entonces a un RNA mensajero inmaduro, que es el proceso de transcripción. Este RNA mensajero sufre la adición de una caperuza en el extremo 5', de una cola de poli A en el extremo 3', y del corte y empalme de los intrones. Finalmente, el RNA mensajero que sale por los poros del núcleo es un RNA formado solamente por regiones codificantes, es decir, solo por exones. Y en el ribosoma ocurre entonces la descodificación de este RNA mensajero para dar origen a un polipéptido finalmente que sufre modificaciones post-traduccionales, originando la proteína. Entonces, eso es el proceso de transcripción. En cuanto al proceso de traducción, lo podemos definir como un proceso de descodificación, en el cual entonces esa secuencia de bases nitrogenadas que están presentes en ese RNA va a dar origen ahora a una secuencia de aminoácidos. Sabemos que cada 3 nucleótidos, ¿cierto?, se codifica para un aminoácido. Y como les comenté cuando hablamos del código genético, varios codones pueden dar origen a un mismo aminoácido. Participan de forma muy importante en este proceso de traducción el RNA mensajero, que es la secuencia de codones que se va a descodificar, el RNA transportador o de transferencia, que es el anticodón, y el RNA ribosómico, que es donde ocurre entonces este proceso de descodificación. En el proceso de traducción ocurren varias etapas, ya como por ejemplo la etapa de iniciación, elongación y terminación, ya que lo vamos a revisar con más detalle más adelante, pero solamente que ustedes sepan de que el proceso de formación del polipéptido en los ribosomas es bastante más complejo que lo que uno se imagina. Luego entonces, una vez que obtenemos toda esta etapa, la transcripción para la formación del RNA sufre el splicing para formar el RNA mensajero maduro. Ese RNA mensajero maduro sale por los poros del núcleo, es descodificado en el ribosoma, que es lo que se conoce como traducción. Luego entonces se forma ese polipéptido, sufre modificaciones post-traduccionales como la adición de azúcares, de lípidos, por ejemplo, para dar forma a la estructura terciaria de la proteína, la cual una vez formada entonces va a ser secretada y va a ejercer su función bioquímica para la cual está, ¿cierto?, codificada. Para complejizar un poco más la cosa, se sabe actualmente que la expresión génica
puede ser regulada por otros mecanismos. Y estos mecanismos, por ejemplo, son conocidos como los mecanismos epigenéticos. Y estos mecanismos epigenéticos se reconocen actualmente tres, que es la metilación del ADN, la modificación de la histona y la presencia de microRNAs. Estos tres mecanismos se han visto que regulan la expresión de los genes. Ustedes van a ver con más detalle en las próximas clases con los otros profesores estos conceptos. Yo solamente les estoy adelantando una visión general de la participación de cada uno de estos mecanismos. En el caso de la metilación del ADN, ya existen la presencia de grupos metilos que están presentes en la región promotora, y dependiendo, ¿cierto?, de la cantidad de estos grupos metilos, el gen puede estar encendido o puede estar apagado. Si no está metilado, el gen está encendido. Si el gen está metilado, el gen está apagado, por lo tanto, no va a ocurrir el proceso de transcripción. En el caso de la metilación de las histonas o acetilación de las histonas, si está metilado, la cromatina va a estar cerrada, por lo tanto no van a poder ingresar los factores de transcripción para poder que ocurra el proceso de transcripción. Si la cromatina está abierta, está acetilada en este caso, está transcripcionalmente activa, por lo tanto los factores de transcripción van a poder unirse a esta hebra de ADN para iniciar el proceso de transcripción. Y un tercer mecanismo, lo que yo les comentaba, que son los microRNAs. Los microRNAs se pueden formar a partir de los intrones, ¿ya? De la secuencia que están los intrones, a través de una maquinaria propia, pueden dar origen entonces a estos microRNAs, que son moléculas de alrededor de 20 pares de base, que lo que hacen, una vez formados estos microRNAs, se unen a la región 3' del RNA mensajero que salió por los poros del núcleo, se unen a esta región 3' del RNA, impidiendo que sea traducido. Ya estas secuencias se unen a la región 3' formando una doble hebra, y al formar una doble hebra, eso es un impedimento para que en el ribosoma se pueda traducir y formar entonces el polipéptido. Es una forma de regulación también de la transcripción, disculpa, del proceso de traducción. Si vemos el panorama completo de todo lo que les comenté, tenemos el siguiente esquema. Tenemos una cromatina que puede estar en este caso abierta o cerrada, dependiendo si esta cromatina está acetilada o está metilada. Si está acetilada, la cromatina va a estar abierta, en este caso si están acetiladas las histonas. Si está metilada, va a estar cerrada. Si está abierta, entonces ocurre que se puedan unir factores de transcripción a la región promotora. Si aquí la región promotora no está metilada, que es otro mecanismo, ocurre la unión de los factores de transcripción, se forma el complejo RNA polimerasa, que se une a las cajas TATA. Esto entonces, ocurre entonces la lectura, la formación del RNA mensajero. Este RNA mensajero sufre el proceso de splicing, que yo les comenté. Entonces, unión solamente de los exones. Ese RNA mensajero formado entonces va a salir por los poros del núcleo y va a ser entonces traducido para dar origen a un polipéptido, y ese polipéptido sufre modificaciones posttraduccionales, formando finalmente la proteína. Entonces, esta figura da una visión completa, incorporando todos los conceptos que yo les acabo de mencionar. Acá tenemos una figura más simple que muestra lo mismo, en el cual tenemos el ADN, el RNA, el polipéptido, los procesos involucrados en la expresión, transcripción y traducción, ya la definición de cada uno de estos procesos, entonces, y cómo ocurre también, como yo les comenté, la regulación de este flujo a través de mecanismos epigenéticos que ustedes van a profundizar también a lo largo de este curso. ¿Ya? Esa es una visión
bien general de lo que es el flujo de la información genética y de cómo participan las distintas estructuras o ácidos nucleicos que yo les comenté en estas dos clases. Es una visión amplia de cada uno de los conceptos que ustedes van a ir a lo largo de este curso, van a ir profundizando, como yo les comenté. Solamente esto es como una panorámica de lo que ustedes van a ir analizando, además de los aspectos de biología celular, que es lo que ustedes van a profundizar también en esta asignatura que ustedes están cursando en este minuto. Yo les voy a enviar las clases a su correo electrónico para que ustedes las revisen. Si tienen dudas de lo que yo les mencioné, me escriben. Yo les puedo sugerir algunos textos en los cuales pueden ir profundizando un poco más con relación a estos conceptos. Pero no se asusten si hay cosas que son como muy nuevas. No se asusten porque las van a profundizar a lo largo del curso, ¿ya? La idea era darles hoy día un panorama de conceptos específicamente de lo que se refiere a estructura de ácidos nucleicos y flujo de información, del flujo de la información genética. Si tienen alguna consulta de lo que vimos ahora, Cecilia. Sí, profesor, yo creo que de todas maneras al final lo aclaré, pero para confirmar, cuando usted nos explicaba que antes, que en los textos antiguos, que ciertas regiones del ADN que se conocían como basura, Sí. hoy día se conocen que son aquellos que generan microARN. Por ¿Esa ejemplo, región que era como basura se refiere a los intrones o se refiere a las regiones intergénicas? A los intrones se le atribuía, pero también a las regiones que están entre los genes. Pero por lo general, como en el proceso de corte y empalme se retiraban los intrones y no se ocupaban, se hablaba de conceptos de que eso era DNA basura, porque como no tenía ninguna función según los textos anteriores al año 2001, pero se sabe actualmente que las regiones intrónicas pueden estar localizadas en Hanser, regiones que pueden potenciar el nivel de transcripción, se pueden dar origen a microRNAs, que son secuencias que finalmente van a regular el proceso de traducción. Entonces, no son basura como se pensaba, no se conocía su función y por eso se le denominaban así, pero actualmente se sabe que tienen mucha importancia tanto en el proceso de transcripción como en el proceso de la regulación del proceso de traducción también. Pero todo lo que no codificaba entraba dentro del concepto de DNA basura. ¿Alguna otra pregunta? Profesor, yo tengo una pregunta. Es sobre la lectura del paper. No sé si está bien ahora preguntarlo. Bueno, ahora vamos a colocar el paper. Déjeme un minuto para que lo conversemos. Entonces lo pregunto después. Aquí voy a abrir el paper para que conversemos un poquito. Yo no sé si tuvieron tiempo de revisarlo. Voy a compartir la pantalla para que lo podamos ver. Bueno, este artículo hace como dice el título, ve un poco los conceptos de la estructura de doble hélice propuesta por Watson y Crick, y hace un análisis de las distintas formas que puede adoptar el ADN. Yo no sé si todos tuvieron tiempo de leerlo, o a lo mejor
se les va a hacer mucho más fácil la lectura una vez que revisen las clases y podemos hacer la discusión. Si ustedes quieren, nos podemos juntar otro día para discutirla, si tienen tiempo de revisar la clase, lo que vimos hoy día, y relacionarlo con el artículo, y se les hace mucho más fácil para que lo podamos comentar. Yo no tengo ningún inconveniente que lo podamos dejar para discutirlo en otro minuto. ¿Qué les parece si lo discutimos en otro minuto también? Podemos juntar otro día, nos ponemos de acuerdo y lo discutimos el artículo con más calma, y así da tiempo que ustedes relacionen lo que revisamos hoy día en la clase con el artículo. Profesor, yo le quería hacer una pregunta, es súper breve. Es que en el artículo se menciona, bueno, aparte de las 3 formas A, B, Z, de que podían haber otras formas y que se enumeraban, perdón, más bien se clasificaban con las otras letras del abecedario. Pero esto era dependiente de las condiciones que el medio le brindaba a la célula para que el ADN adoptara estas otras formas posibles. Exacto. ¿Qué otras condiciones pueden darse para que el ADN tenga que tomar esta reestructuración en su forma y cambiar? Mira, hay condiciones como, por ejemplo, deshidratación de la célula, que hace que, por ejemplo, que prevalezca la forma A, por darte un ejemplo. ¿Ya? La B es como la forma normal, que es pero otras, por ejemplo, como la A, puede aparecer en condiciones, por ejemplo, como deshidratación de la célula. Actualmente se sabe que pueden existir hasta otras estructuras del ADN. De hecho, dame un minuto que, si tengo acá un artículo, voy a mostrarles que hace como un año atrás se describió otra forma. De hecho, en el artículo ahí decía que se habían descrito asociado a 21 letras del abecedario las distintas formas que puede tener la estructura. Sí, sí. Claro, eso quería saber yo, como son hartas más formas, ¿de qué dependía o de qué factores dependía que se reestructurara el ADN y tomara esas otras formas? Igual, según todo lo que yo estaba leyendo también, todas estas formas habían sido logradas in vitro, no es que hubiera alguna referencia de poder verlo in vivo en condiciones normales. Exacto. Las condiciones normales del... Exactamente. Entiendo. Hay condiciones que solamente han sido observadas in vitro, como están mencionando. La forma, lo que sí se sabe, por ejemplo, lo que yo les comentaba, esta forma de la forma A, que puede aparecer en condiciones que la célula esté deshidratada. De eso hay más antecedentes. Y de la forma Z también, pero la forma que se observa tradicionalmente es la forma, la B, que es la que describen de la doble hélice que describió Watson y Crick y Frank. Estoy tratando de volver a la pantalla, pero a ver. Entonces la forma B es la forma más idealizada del DNA, pero no necesariamente es la que se va a encontrar la mayoría del tiempo. La forma B esa es la que se va encontrando. es la forma que está in vivo en las células naturalmente, en Exactamente. condiciones normales. fisiológicas adecuadas, exacto. Sí. La forma Z igual puede estar, según yo he leído, como sobre todo en los motivos que tienen una amplia restricción de replicación del ADN, como los genes que están bien compactados, bien plegados o algo así, que tienen restricciones más fuertes a la hora de ser replicados o ser transcrita esa información. Y la forma A, al menos tampoco he visto como que en las
cosas que he leído como que tampoco puede estar naturalmente, que fue de las primeras descritas, sí, pero también descrita en condiciones in vitro, modificando las condiciones celulares para que fuera posible obtenerla. Igual hay otras como que modificando presiones y ante otros agentes químicos, que entonces se pueden dar las otras. Sí, pero no en condiciones normales. Eso. Pero no en condiciones normales. Exactamente, exactamente. Las otras formas se han observado in vitro, modificando las condiciones, como le decía yo, la forma A, que en condiciones de que la célula esté deshidratada, se ha podido observar, eso es una condición, y las otras, por lo general, han sido observadas in vitro. La forma Z, yo no sé si entendí bien o no, decía que dependiendo de la secuencia que tengan, podía hacer un giro hacia la izquierda. Y se suponía que eso es lo que hacía como un giro izquierda-derecha, o sea, haciendo como un zigzag. Por eso se le asignó la Z. No sé. Sí, sí, tiene que ver con los ángulos, déjeme un minuto, con los ángulos que se forman cuando está formada la estructura. Menciona que la forma Z tiene una estructura dúplex de lateralidad izquierda. Sí, claro, sí, va haciendo un giro hacia la izquierda también. Exacto, es levógira. Entonces, por eso que tendría esa forma. Entonces, y eso se debe justamente, se puede observar ese tipo de estructura en las zonas que son ricas en citosina guanina. ¿Ya? En regiones que tienen un alto contenido de citosina guanina puede ocurrir ese tipo de formación de formas Z. ¿Ya? Profesor, pero esa alta concentración de citosina guanina estructuralmente, digamos, ¿están sustituidas por metilos o algo que las hace más, que se peguen más en esa región? Y esa estructura Z se hace por eso. Principalmente es por la unión, la forma Z ocurre por la unión de la estructura que adopta la pentosa con el fosfato. El azúcar con el fosfato es el que describe una línea Z, y por eso es que se denomina de esa forma. Es por cómo se acomoda, es por la manera como se acomoda en el espacio. No tiene que ver que esté metilado la citosina, por ejemplo, que tenga una sustitución en algún carbono, por ejemplo. Generalmente eso puede influir en el proceso de la presencia de metilos o no en el proceso de transcripción, ¿ya? Pero en cuanto a la estructura, pudiera ser que influencie también en eso, pero yo no he leído nada al respecto, pero perfectamente podría ser si tiene una gran cantidad de metilos que puede influir en su estructura. En su acomodo espacial, sí, podría influir en cómo se arregla. Podría perfectamente, pero no he leído nada al respecto. Lo que yo sé con relación a la forma Z es que tiene que ver justamente la cadena de pentosa y fosfato, es la que describe una línea Z, y por eso es que se la ha denominado de esa forma. Y que se ha visto, que en este caso que se sabe que es levógira, y que tiene que ver también con que hay una alta presencia de base de citosina guanina. Y lo otro que yo sé es que tiene que ver también, por lo visto se ve en zonas que tienen una regulación de la actividad del ADN, así que perfectamente podría ser lo que usted menciona, de que hayan también metilos, como ocurre en la región promotora. Así que también eso podría estar... sustitución allí que está influyendo. Exactamente. Quizá incluso hasta grupos más grandes, que la hagan más ramificada, por eso la hacen con mayor impedimento estérico, más difícil de arreglarse en el espacio. Sí, yo creo que tiene que haber alguna influencia, pero como la epigenética se ha estudiado en los últimos años, todavía a lo mejor no hay, pero si uno se pone a pensar lógicamente, es como obvio que también podría estar influyendo la presencia de los grupos metilos, y las zonas ricas en citosina guanina son justamente las regiones promotoras de los genes. Por lo general, las zonas más ricas en citosina guanina están localizadas justamente en las regiones reguladoras de los genes. Así que perfectamente podría estar influyendo también. Pero eso es lo que se sabe de esta forma Z. La forma B es la
que más por todos conocía, la que describe Watson y Crick también en su artículo, la que fue también fotografiada por Rosalind Franklin. Entonces esa es la que más se sabe. De hecho, referencia a lo que usted menciona ahorita, disculpa que te interrumpa, en la publicación, ahí en esa página que usted tiene, está el cursor, hay un dibujo, una molécula que está abierta. Tiene que ver con lo que usted menciona de los enlaces del azúcar con los grupos fosfatos. Uh-huh. Y allí explica, bueno, mencionan más bien, que existe la torsión por ser enlace simple. De fósforo a fósforo, de un nucleótido al otro, mejor dicho, de la cadena que está sobre la banda. Eso la hace que se tuerza, se gire y le da flexibilidad, una cierta flexibilidad que se extiende y se encoge. Uh-huh. Pero esto es más sencillo que lo que yo le estoy preguntando, porque esto está como en el extremo de la cadena. Son enlaces simples. En cambio, si hubiera una metilación en el sitio de la citosina, por ejemplo, el carbono 5, eso está dentro de las hélices y además está cercano a otras bases nitrogenadas. O sea que ese acomodo debe ser mucho más complicado. Claro, claro. No, y se ha visto también in vitro enlaces que se forman entre timina y timina, por ejemplo, formando unas estructuras cuaternarias del ADN que fue descrita hace un par de años, salió una publicación que se pueden formar enlaces entre timina. Obviamente que estos enlaces son más débiles, pero existen ese tipo de posibilidades también, pero también en condiciones in vitro. Que todo esto es sintético, me imagino. Las triples hélices, las cuádruples hélices, todo eso es, digamos, hecho a propósito, pues no existe. Exacto. Tengo una duda, por ejemplo. ¿Catherine? Sí, por ejemplo, mostraba la estructura cuádruple, que decía que en las zonas de los telómeros podía existir con mayor frecuencia. En los extremos del cromosoma. Eso es in vivo también, ¿cierto? Uh-huh, sí. Uh-huh. Y lo otro es que no sé si se habrá estudiado alguna vez, pero ¿qué influencia tiene, por ejemplo, la gravedad frente a la estructura del DNA? No sé, me imagino, por ejemplo, los astronautas que están sometidos a una gravedad cero. No he visto nada. Yo, al menos, no lo he buscado tampoco así. Habría que ver si hay algún antecedente de efecto que pueda tener la gravedad sobre el ADN. No, la verdad es que no lo había visto. No he leído nada al respecto. No sé si alguno de ustedes ha visto algo parecido. Perdón, profe, o sea, no sobre esto, sí, o bueno, sobre algo que dijo Catherine. Tengo una duda en cuanto a la estructura esta en los telómeros. ¿Se estaría dando como una hélice cuádruple o sería como una doble hélice que se pliega sobre su misma estructura? Porque, no sé, depende, según la estructura que suelen adquirir los telómeros, es como que se arma un lazo al final. Pero entonces ahora sí me queda la duda si es que la doble hélice haría como una horquilla y se formarían 4... O sea, si son 4 dobles hélices, es lo que tú preguntas. Sí, yo también, profe, tenía esta misma duda al respecto de que por lo menos en el caso de las uniones ARN-ARN, o sea, ellos lo plantean, es la cadena simple que se pliega sobre sí misma, o es 2 ARN que se juntan. Y si esa complementariedad, si en ese caso
dadas las reglas de Chargaff, existe, porque sabemos que a través de las reglas de Chargaff dice que las proporciones tendrían que ser iguales para que se dieran. Y parte de Watson y Crick de la forma beta, les permitió decir que eso era una doble hélice y que eran dos cadenas. En este caso, que se pliega sobre sí misma, también se cumple esa regla. Yo al menos según lo entiendo, ahí los enlaces estarían siendo por fuera de la hélice entre ambas y no, o sea, como entre los fósforos que quedan hacia el exterior y no propiamente entre las bases, que es a lo que se refiere la estructura de la hélice en sí. Claro, por lo menos lo que yo entendí es que va la hélice central y por fuera se van como adhiriendo más hebras, por ejemplo en la estructura cuádruple, así me lo imaginé yo, no sé si es sí, correcto. además es como lo que tendría sentido según como yo lo pienso de la forma de unirse las bases. No, bueno, mira, yo más bien pienso cuando la escritura tiene las cuatro, son cuatro, es una hebra, sí que es doble hélice, pero sí, estas son AT, creo, en un caso. Sí se cumple lo del Chargaff y lo del Crick, en el sentido de que es AT, pero no están las CG no están. Entonces, de alguna manera, el hecho de que no estén las CG hace que espacialmente la molécula se comporta distinto, porque las interacciones son diferentes. Claro. Lo que le impedía de repente estar de una manera, cuando estaban las CG, no lo tiene ahora. Y por eso adopta otra forma diferente. Pero sí se sigue cumpliendo de que se empareje la AT, como lo decía Chargaff. Así lo entiendo yo. Sí, ahora fijándome mejor en la figura y oyendo la explicación de esa manera, creo que lo logro visualizar de otra forma. Eso sí, es como un poco más lógico. Porque cuando ellos se refieren a que no hay emparejamiento Watson-Crick, más bien es el hecho de que hay hidrógenos que están formando enlaces, los puentes de hidrógeno. Si lo ven ahí en la figura que tiene el profesor, creo que lo bajó. ¿Cuál figura? En la página 3, donde está la hélice. Al lado hay unas figuras de AT y de CG. Donde describen ellos que hay triples y dobles enlaces. ¿Sí? En el caso de las AT los dobles y en el caso de las CG los triples. Sí. Eso también, fíjate que eso espacialmente, si tú te lo imaginas y tienes hebras intercaladas de AT con CG, si vieras, por ejemplo, el piso arriba de tu casa y tuvieras una CG, las vieras en el espacio acomodadas de tal forma que tú podrías en el piso abajo moverte con cierta libertad o con menos libertad, porque tú eres un AT. Como tienes solo dos puentes de hidrógeno, tu molécula tiene más facilidad de moverse en el espacio, a que si tienes tres, que es más rígida. Sí, claro, por supuesto. Entonces, esa diferencia también de que hayan dos o tres puentes de hidrógeno influye en que se tuerza una hebra de una molécula en este caso. Adicionalmente, también pienso que esto que explican acá sobre que haya una unión nitrógeno 7 distinta a la que propone Watson-Crick, que es nitrógeno 3, hidrógeno N1, si lo ven en la misma figura, la figura de la página 3 está. Eso también puede explicar que son cuestiones simplemente impedimentos estéricos de acomodación en el espacio de las moléculas. Sí, entonces, claro. Si yo las tengo Watson-Crick, AT, o CG, AT, es probable que ella está muy acostumbrada a hacer una hélice,
con esa configuración. Pero si yo le quito configuración, les quito las CG y solo las dejo AT, ellas van a buscar la manera de acomodarse Sí, según esa química que ellos tienen. Claro. Igual si solo fueran CG, por ejemplo. O en el caso de la Z, como le preguntaba ya al profesor, probablemente si en esa posición es citosina, en el carbono 5, le digo 5 porque está menos impedido, ¿no? Teóricamente, los demás están hacia adentro formando enlace, o el otro es un oxígeno, pero ya está comprometido con fuente de hidrógeno. Vamos a lo mismo, ¿sí? Mientras más sustituida yo tengo una molécula, es más complicada de que ella tenga libertad de movimiento. Sí, entiendo. Creo Sí. yo, no Sí, sé si más o menos pudiera aclarar ese tipo de dudas, ¿no? No sé qué opina el profesor. Sí, yo creo su explicación desde el punto de vista químico es totalmente apropiada. Sí. Igual sí, una cosa queda clara, esto de este tipo de conformaciones es precisamente eso, juego de los químicos sacando moléculas de un lado y de otro, o hidrógenos de un lado o de otro. Sí. Y por eso es posible crear estas conformaciones. Sí. Profesor, una pregunta. Ellos en la publicación especifican, me imagino que es estrictamente para la descripción de Watson-Crick, las distancias de enlace en esos puentes de hidrógeno, las especifican ellos allí. Si la conformación fuera otra distinta a la Watson-Crick, me imagino que lógicamente esas distancias cambiarán, o eso es independientemente de que siga existiendo los pares descritos por Watson-Crick, se mantienen esas distancias de enlace. No sé si me expliqué. Sí, las distancias... Sí, en la página 3 también están. Sí. Eso me queda esa duda porque, claro, si vemos que ellas se acomodan distintas en el espacio, pero es por un tema, pienso yo que de apareamiento entre bases. Ahí menciona un ejemplo de la fuente de hidrógeno de Hosten, una comparación de los puentes de hidrógeno de Watson y de Hosten. Exactamente, esa es otra de las razones por las que se puede hacer. Unas diferencias donde se unen las pares de base de adenina con timina, y que ahí se une, o sea, cambia la distancia entre los nitrógeno 7 y nitrógeno 1, me parece mucho de la... Sí, pero la variación es muy pequeña, de hecho si te fijas, el 13 sigue manteniendo, los otros son un 2,8, no es un cambio drástico, digamos, de distancia de enlace. Pero mi pregunta va hacia si, aunque yo tenga los mismos pares de base en una estructura que se tuerce en 4 hebras, por ejemplo, esa distancia variará mucho, porque en Watson-Crick no varía mucho, y cambiando el apareamiento, digamos, hidrógeno, nitrógeno, tampoco varía mucho, pero en una estructura más rebuscada, digamos, más enrollada, sí será que ese enlace tiene que estirarse tanto o de pronto acercarse más. Bueno, yo pienso que quizás sería acercarse, pero no lo sé. Esa es una de las dudas. Yo pienso que lo que usted menciona debería ocurrir. No estoy seguro, pero creo que sí. Porque las 8 se mantienen la distancia. Entonces, es que igual habría que tener un límite, habría que ver el límite posible del enlace, porque si excede ese límite, entonces ya no habría, se rompería. Sí. Habría que, eso es un dato que realmente yo no he visto, al menos en el artículo, y no he visto en otra parte, como el límite de enlace o algo así. No sé. Sí, yo creo que tiene que haber, como mencionaba Elisa, un límite también, porque si no, se rompería. Sí. Casi este artículo tiene bastante... es muy químico. Químico, cita especial para Matías. Es muy químico. Sí. Un poco. Así que estaba
especialmente dedicado para... Sí. ¿ya? Pero la idea... Disculpe, no entendí bien las condiciones bajo las cuales fueron probadas estos, o sea, fueron obtenidos estos polimorfismos de hebras de ADN, porque menciona sobre condiciones de baja humedad, que en condiciones in vivo, o sea, en condiciones reales nunca ocurre, porque el modelo canónico de Watson y Crick, el típico, es que solamente se hallaban seres vivos. Y mencionan los otros modelos que nunca se han visto en seres vivos, sino que han sido vistos in vitro, en ensayo. In vitro, sí. Pero no entiendo, no sé, no conozco bien la forma en cómo lo realizaron, cuál fue el método, porque menciona algo sobre la difracción de rayos X, cristalización de estructuras, pero no sé cuál es el método que utilizaron ellos para obtener estos polimorfismos. Bueno, difracción de rayos X, cristalización de estructura, más que nada sería para visualizar la estructura, más que para obtenerlo. La imagen, claro. Exacto, más que para obtenerlo es para visualizar cómo les quedó. Sí, después de haber hecho las pruebas previas. Claro, y ellos sí al menos no cayó nada de cómo le pueden sacar a las moléculas los enlaces, los oxígenos, cómo le pueden poner uno de más, uno de menos, o cosas así, pero sé que es posible. Sí, en el artículo. O cambiar la estructura estequiométrica. O sea, de hecho, la misma imagen uno no la entiende mucho. Claro, no, si estas son fotografías de difracción de rayos X. El paper es bastante químico, si la verdad, el objetivo que yo, donde cogimos este artículo con León, era que pudieran revisar conceptos como cosas más generales, de repente. Sí, las cargas, claro. También lo relacionado a lo típico de la estructura de doble hélice y cómo esta se puede presentar de otras formas también. Ese era como el principal objetivo, y bueno, revisar también lo que tenía que ver con el Chargaff, y algunas características, en este caso químicas, de la estructura típica de doble hélice. Pero como ustedes ven, se pueden levantar hartos más cuestionamientos desde el punto de vista químico principalmente, como ustedes pudieron escuchar acá. Así que, pero el objetivo principal es ese. Ya ahora, para ver las condiciones y todo, tendríamos que revisar los artículos a los cuales hace mención este autor para ver qué condiciones utilizaban in vitro para poder observar las distintas formas. Claro. Sí, es que al final también está citando los experimentos de alguien más, ahí tendríamos que remitirnos para poder entender ver bajo qué condiciones fueron realizados y... Sí, se parecen. Bueno, yo les voy a mandar las clases de hoy día, como les mencionaba, eran clases bastante básicas para algunos. Yo sé que algunos tienen más conocimiento de biología molecular. Para mí no fue muy básica, la verdad. Es que, bueno, estoy al revés que ustedes. Ya, pero fue justamente la idea de comenzar así, revisando conceptos desde lo más básico de biología molecular, justamente con la idea de nivelarlos, ¿ya? Porque yo sé que no todos tienen un background de biología molecular, entonces por lo mismo la idea es que hacer esta nivelación. Por lo mismo se les hizo un diagnóstico inicialmente, una prueba que tuvieron con el profesor León, para poder conocer también cuáles eran los conocimientos previos y ver cuánto necesitamos comenzar a revisar. Entonces, por lo mismo, la idea fue comenzar con conceptos bien básicos, tal vez para algunos eran muy básicos, pero, como les insisto, la idea es nivelar a todos los estudiantes con conceptos básicos de biología molecular. ¿Ya? Así que espero que si algunos
a lo mejor hacía tiempo tampoco que no veían estos conceptos, entonces también igual no está de más que los revisemos. Así que, pero como les mencionaba, mi idea era darles una panorámica general de lo que es el flujo de la información génica y la estructura de ácidos nucleicos, pero como les comentaba, ustedes van a ir profundizando en las distintas clases con los otros profesores muchos de estos conceptos que vimos hoy día. Ya sea en esta asignatura o en biología celular y molecular aplicada también vamos a revisar, volvemos a revisar muchos de estos conceptos porque tienen que tenerlos claros para poder entender también las metodologías de biología molecular. Si no tienen claro las propiedades del ADN, por ejemplo, si no saben de que puede absorber luz ultravioleta, que no van a entender por qué se puede cuantificar el ADN, o que el ADN es estable a alta temperatura, por lo tanto, por eso es que se puede utilizar en la técnica de amplificación en reacción en cadena de la polimerasa. Entonces, es importante que todos estos conceptos ustedes los tengan para poder entender los principios también de las metodologías de biología molecular. ¿Ya? Así que yo, como les mencioné, les voy a enviar las clases al correo para que ustedes las puedan revisar, y tal vez una vez que revisen las clases le pueden aparecer otras dudas y perfectamente podemos juntarnos a través de Zoom y aclarar las dudas inmediatamente. Ustedes me dicen, pero si nos podemos juntar, yo les envío una invitación a través de Zoom y nos juntamos en un horario que ustedes puedan. Yo no tengo ningún inconveniente. Muchas gracias, profesor. ¿Ya? Gracias, profesor. Bueno, podríamos organizar por WhatsApp y lo podemos... Sí. Si hay dudas con relación a la clase, como digo, yo les voy a mandar las clases hoy día, ustedes las revisan, y si hay cosas que nos podemos juntar nuevamente y conversar sobre algunos aspectos, y lo otro es que me pueden escribir directamente al correo y yo les respondo, o les sugiero alguna bibliografía complementaria para entender alguna de las cosas que revisamos. Yo no tengo ningún inconveniente en eso. Claro. ¿Ya? Pero entonces sobre esto ya no había otra clase, ¿no? La clase que yo tenía hoy día era esto, era mostrarles estructura de ácidos nucleicos. No, yo me refiero a Watson Crick, la doble hélice, o sea, lo que leímos. Yo creo que, si quieren profundizar un poco más, yo les puedo sugerir algunos libros de biología molecular, como por ejemplo el Luque y el Rice, que es un texto que está la versión más reciente del año 2012, en la cual hay bastante desde el punto de vista químico también, para entender un poco más de la formación de la doble hebra, que se los podría sugerir para que ustedes lo revisen. Ya yo busco el texto, está, muchas personas ya lo han descargado, y puedo ver si se los puedo conseguir y se los envío en PDF. Genial. ¿Ya? Porque ahí ustedes podrían profundizar un poco más con relación a la estructura del ADN y detalles más del punto de vista químico que también son descritos en ese texto. Así que yo trato de conseguir y les envío el PDF, porque yo tengo los libros, pero los tengo en la oficina. Pero yo estoy seguro que alguien tiene que tener el PDF y se los puedo enviar. ¿Les parece? Sí, genial. Porque aparte que igual nos sirve no solamente para este tópico, sino que para el semestre en general. Sí. Yo voy a consultar hoy día, si yo estoy seguro que alguien de los chicos lo tiene que tener, y les envío el PDF del libro, para que ustedes vayan. Está en español, es del año 2012, y es un texto aplicado inclusive a biología molecular a las ciencias de la salud, está como bien bueno. Maravilloso. ¿Ya? Bueno, chicos, un gusto de verlos, conocerlos en persona, a los que no había visto, solo a través del mail. Reiterarles que
Cualquier cosa que necesiten, me pueden escribir dentro de la medida que yo pueda ayudarlos, ningún problema. Los voy a mantener informados con relación a las becas y al proceso de matrícula de los que ya enviaron sus documentos. Yo voy a averiguar hoy día en la tarde qué pasa con eso y les voy contando a cada uno a sus correos las cosas de forma personal. Cuando sean informaciones generales les mando a todos, pero si hay situaciones particulares les escribo a cada uno a su mail. ¿Ya? Y lo otro es que si ustedes quieren también mi teléfono, para que si necesitan enviarme un WhatsApp, algo más urgente, si lo quieren registrar, es 56 569 6505 4828. Repito, 569-6505-4828. Ese es mi celular y WhatsApp, y cualquier cosa de repente urgente me pueden escribir por ahí. ¿Estamos entonces? Ya, es casi hora de almorzar. ¿Qué hora es en Venezuela? A todo esto yo ni les pregunté la hora. Es la misma hora. 12:46. Ah, estamos con el mismo horario. Sí. Ya, Sí, genial. estamos con el mismo horario. Bueno, un gusto de verlos por fin, asociar sus caras ahora a los nombres. Yo tengo otra clase después en este curso más adelante que es de variabilidad genética, que vamos a hablar de mutaciones, polimorfismo y todas esas cosas. Me corresponde creo que en el mes de mayo. Y en junio nosotros iniciamos el curso de biología celular y molecular aplicada, que ese lo coordino yo, y ahí me van a ver casi todos los días. ¿Ya? En este curso yo participo menos, pero en el de biología celular y molecular aplicada yo soy el coordinador de ese curso, y en eso nos vamos a ver bastante. ¿Ya? Así que, y cualquier cosa, como les digo, les reitero, yo estoy disponible para tratar de ayudarlos en lo que pueda. Bueno, se cuidan entonces, continúen encerraditos, y tienen clase creo que mañana con la doctora Carmen Ili, y el viernes, si no me equivoco, con la doctora Priscila Brevi, creo que es Correcto. Así es. ¿Ya? Así que el doctor León les va a... Probablemente, no, yo les mandé uno nomás. el doctor Bravo les va a enviar la invitación para las clases de mañana y del viernes. Y ya las envió. Está todo ok. Listo. Bueno, un abrazo, que estén todos bien, cuídense. Muchas gracias, profe, igual para usted.